desierto de Atacama se presenta inmenso, imponente y hostil. Pero estos paisajes ocultan sorpresas. Como una gran paradoja, en el lugar más árido del planeta se comenzó a forjar una historia fértil, pero compleja de imaginar, si no prestamos atención a los pequeños detalles que aparecen con la primera luz del día. Estas tierras tuvieron gran vida a fines del siglo XIX por la existencia del salitre, que jugó un rol fundamental en la historia de Tarapacá. Todo este territorio llama la atención del mundo por la riqueza salitrera. Aparecieron muchos italianos, españoles, yugoslavos, alemanes, ingleses, por supuesto, en gran abundancia en esa zona, para vincularse como inversionistas o como accionistas de las sociedades salitreras. Entonces, aparece un mundo bastante cosmopolita, pero al mismo tiempo hay una emigración de trabajadores que van a incorporarse a las faenas que ahí se abren y que particularmente vienen de Perú, de Bolivia, como también de Chile, ¿no? Una buena cantidad. El pampino, el tarapaqueño, era muy trabajador, era un hombre de 8 horas, 12 horas de trabajo. Una zona que es mucho calor de día y mucho frío de noche, ¿te fijas? Generalmente en habitaciones bastante pobres. Iquique con la salitrera alimentó Chile, o sea, con el salitre, con todas esas cosas, pero nunca fue bien pagado. El trabajador de la oficina salitrera recibía el salario en alguna oficina, en alguna ventanilla que tenía la empresa, pero acto seguido tenía que pagar en la ventanilla de la pulpería todo lo que había gastado en su mantención, sobre todo con su familia, si es que tenía familia. Las condiciones de vida de los obreros en la salitrera eran bastante paupérrimas. El movimiento obrero, que tiene su gran expresión con la matanza del 21 de diciembre de 1907, en sus demandas son todas demandas por una vida más digna, por mejores calidades de vida, ¿no? De ahí la explotación, de ahí el descontento, de ahí la tristeza, de ahí el suicidio muy frecuente de los trabajadores que estaban en esa condición. Hay un fenómeno de alcoholismo muy fuerte, prostitución. Nuestros padres nos contaban cómo ellos tenían que ir a trabajar con unas palas yanqui que pesaban como 5 kilos y ellos tenían que trabajar a mano limpia para lograr objetivos. Son los ingleses los que instalan en Chile los juegos deportivos, tal como los deportes blancos que le han llamado, ¿no? Especialmente el fútbol en el norte. Traen el boxeo, un irlandés cultiva el boxeo acá en Iquique, el esgrima, entre otros deportes. El básquet vendría después por parte de influencia norteamericana a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo, lo que se llamó en el norte el staff, o sea, los empleados de las grandes empresas salitreras y los grandes comerciantes, son los que van a comenzar a hacer deportes blancos, ¿no? Entre ellos el tenis también. Y eso, con el correr del tiempo, poco a poco, va a comenzar a transmitirse a los sectores más populares. Por ejemplo, en el año 30, cuando viene la gran crisis, se arman grandes encuentros de fútbol para ayudar a los cesantes. O sea, por lo tanto, no es tampoco una actividad deportiva vacía, una especie de opio del pueblo, como alguien podría pensar. No, los tipos había un equipo que se llamaba Juventud Obrera, ¿eh? el Obrero Fútbol Club. O sea, tenía una clara conciencia de clase, digamos, ¿no?
El deporte opera acá como un mecanismo de integración de todas estas actividades, que además tiene que ver con un obrero, por influencia de los partidos de izquierda, fundamentalmente del anarquismo y del Partido Comunista, un obrero ilustrado, que le gusta el teatro, que sigue a Recabarren, ¿no? Hay una sociabilidad popular muy fuerte en la que el deporte juega un papel muy importante. En esa época hay que pensar que no había diversión, no había televisión, no había nada. Entonces lo único que había para divertirse era hacer deporte. La mayoría jugaban fútbol en la mañana, en las ligas comerciales, qué sé yo, en el fútbol amateur. Y en la tarde estaban jugando béisbol. Y en la noche lo encontrabas tú en la casa del deportista jugando voleibol. Yo me acuerdo, yo era chico, yo me acuerdo, aquí se hicieron nacionales de béisbol, nacionales de waterpolo, básquetbol. Y béisbol fue campeón de Chile. Entonces nos juntábamos en la plaza con casi todos, puros campeones de Chile. En algo, campeones de Chile tú. Sí, yo soy campeón de Chile 3 veces. ¿Ah? Entonces, pero otro del box, otro de natación. Es el caso de Raúl Choque, un gran campeón mundial de caza submarina que no se le destaca como corresponde acá en la ciudad y lo tenemos acá. Uno de los hermanos Gut. Él fue campeón en natación, fue campeón en waterpolo, fue campeón en atletismo, en básquetbol, en fútbol. En la disciplina que lo colocaran, él era campeón. Habían hecho concreto de que fueron campeones de Chile, tanto en básquetbol, en natación, en todas esas disciplinas. Entonces, por eso que se dice Iquique tierra de campeones. Una de las épocas más gloriosas fue la década de los 40, con triunfos en el básquetbol, el fútbol y la aparición de Arturo Godoy disputando el cetro mundial de boxeo. Iquique traspasaba fronteras y alcanzaba una connotación internacional. Con el boxeo no lo ganaba nadie, por ser acá eran guapos, aparte de que nosotros corríamos, aparte éramos guapos, también pegábamos. Claro, evidentemente los íconos principales que tiene Iquique en cuanto a, entre comillas, el campeones es Arturo Godoy y Estanislao Loaiza. Que disputan 3 veces el título del mundo el año 25, un medio liviano como el Tani Loaiza, y el año 40 un peso pesado como Arturo Godoy, ¿no? And colorful challenger, South American Arturo Godoy. Arturo Godoy, la verdad que no le ganó a Joe Louis, pero le aguantó 14 rounds, el otro tipo casi lo masacró, y lo que le gritaba a todo el mundo era agáchate Godoy, pero aguanta los 14. Y la gracia fue que aguantó los 14, los bombarderos no le aguantaba a nadie los 14. Que le da una dimensión internacional, porque el Tani Loaiza pelea en Buenos Aires, pelea en Nueva York, pelea en Europa. Lo mismo hace Arturo Godoy, ¿te das cuenta? Y todos esos son iquiqueños y se reconocen como iquiqueños y dicen que son iquiqueños por donde van. Y cuando llegan a Iquique de paseo, la ciudad se desborda porque todo el mundo va a esperar a estos grandes gladiadores. Esta fama nuestra de tierra de campeones proviene fundamentalmente primero del boxeo y pasa también con el básquet o con el fútbol. O sea, la ciudad vive en función del deporte. Pero el salitre no sería eterno y la pampa con sus oficinas que le daban vida al desierto comenzaría lentamente a apagarse. Ya en los años 30, 40 el salitre ya juega un rol muy marginal en la economía chilena. Iquique como zona es abandonada por el centralismo santiaguino. Y aquí se vive una crisis pero muy fuerte con ollas comunes y todo ese tipo de cosas. Está el recuerdo de las luchas obreras, fíjate, entonces se constituye allí una cultura local y una memoria local muy potente. Una de las maneras que encontraron los iquiqueños en esa época para expresar un sentido de identidad fue a través de la práctica de los distintos deportes, y en particular el fútbol. Había mucho terreno por estos lados. Entonces la gente hacía mucho deporte. Iquique antes tenía 28 canchas de fútbol. 28 canchas, imagínense.
donde está la Zafra, ahí el estadio quitado, que jugaba, es un campeonato comercial, todos los empleados jugaban ahí. Pero era tremendo el campeonato ese, donde está la Zafra. Y el resto, cancha por todos lados, por eso es que salieron tan buenos jugadores. Esa es una de las razones, claro. Probable. Entonces, en cada oficina salitrera había prácticamente un club deportivo, y acá en el plano urbano también en cada barrio había un club deportivo. El fútbol pasaba a ser uno de los deportes más practicados y contaba con una avanzada organización que permitía ilusionarse en un futuro cercano con algo más grande. Se establecían estas competencias, le llamaban el Intercity. No te olvides que toda la jerga del fútbol sigue siendo una jerga inglesa. Entonces este Intercity, que significaba que clubes de Iquique iban a jugar a La Pampa, de La Pampa venían a jugar a Iquique, o entre La Pampa jugaban entre ellos, ¿no? Y jugábamos con Iquique, con María Elena, con Pedro Valdivia, con Calama, pero en el fútbol amateur, cuando todavía no teníamos el profesionalismo acá en el norte. Hay una multiculturalidad que encuentra en el deporte un punto de encuentro, ¿no? Que además se expresaba en identidad. Yo soy del Mataderos, yo soy del Yungay, yo soy de la Cruz. Y tenía su estandarte, o sea, tenía una lógica y tenía una autonomía. Además, eran autónomos, que eran producto de la sociedad civil, ¿no? El Estado no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Excepto algunos clubes que eran de algunas instituciones como el Ferrocarril Obrero, ¿te das cuenta? Mira, venían los equipos de Argentina a jugar acá. Venían los equipos, el Alianza de Lima vino un montón de veces, el Sporting Cristal del Perú. Y si todos venían a jugar, a competir acá en Iquique, contra la selección amateur de la época. O sea, para nosotros era más fácil ir a jugar a Arequipa, a Tacna, que ir a jugar a Santiago. Se practicaba mucho en la población, en las canchas de fútbol, en el barrio y en la misma calle se veía mucho niños jugando. El Yungay, Maestranza, que son los pioneros en el fútbol acá. Y venía mucha gente de La Pampa a jugar acá, reforzando los equipos de Maestranza, como le digo, Yungay, Academia. Sin esos clubes no se puede entender el fenómeno de Deporte Iquique, ¿no? Son todos aquellos que llegan con una demanda de mucho tiempo de tener un club profesional. Y a partir del año 30, digamos, Iquique es campeón de Chile 8 o 9 veces, hasta que entra el profesionalismo. El trabajo minero y el rigor del desierto terminaron por condicionar a iquiqueños y pampinos para la actividad deportiva. El salitre produjo cuerpos populares masculinos, no para ajedrez, no para la esgrima, sino para estos deportes, como el boxeo, como el fútbol y como el básquetbol después. Y aquí la gente, la verdad, que se levantaba y uno los veía corriendo por la playa, los veía trabajando con trabajos manuales, duros, fuertes. Obviamente que la contextura física que le daba al jugador iquiqueño, sí, yo diría que era mucho más fuerte que el resto de los equipos. Nosotros no éramos grandes jugadores técnicamente, pero había una actitud, había una disposición de revertir todo lo que era la adversidad para lograr objetivos. Y eso le gustaba a la gente. Mucho temperamento, mucha garra, mucho amor propio por la camiseta. Por eso que la camiseta celeste fue puesta, ¿no es cierto? Porque los iquiqueños eran muy admiradores de la selección uruguaya, por la garra uruguaya. Entonces, ellos encontraron que lo más parecido que había un iquiqueño era un uruguayo, y ahí tomaron la camiseta celeste. Había un deseo de decir, nosotros no jugamos con los sentimientos de la gente, que era muy importante, que era el refrán nuestro. La selección de fútbol amateur ganó el torneo nacional de 1978 y esto daba paso a una nueva era. La selección de fútbol amateur ganó el torneo nacional de 1978 y esto daba paso a una nueva era. Comienza a florecer el profesionalismo en una ciudad que quería demostrar que eran dignos hijos de una tierra de campeones.
La fundación del club nació cuando Iquique ya no le hacía el peso ninguna ciudad, ninguna otra localidad acá del norte para los campeonatos nacionales de fútbol amateur. Abel Alonso había autorizado a Arica a participar como equipo invitado. Entonces, con la euforia del título obtenido, dijimos, ¿por qué no también Iquique forma un equipo profesional y participa? Estos viejos dirigentes amateur, ¿ya? Barriento y otros más, se le meten en la cabeza armar Deportes Iquique. Y concurren una serie de actores, el exdiputado Ramón Pérez Opazo, Barriento y otros dirigentes más, a constituir esta idea de un club profesional. Un día 21 de mayo, obviamente elegido exprofeso, fundamos el club ante aproximadamente unas 3.000 personas en la antigua Casa del Deportista, ¿no? Con el himno Iquique y todas las cosas. Y ahí se funda el club. Bajo la batuta del Club Estrella de Chile de nuestra ciudad. Que había sido el último campeón del fútbol amateur, que era la fórmula para ingresar al fútbol profesional. Primero, ubicando en el contexto, Estrella de Chile es un gran club del sector norte, del sector del Colorado, uno de los clubes más clásicos de barrio, de una identidad muy fuerte. Es decir, un clásico Estrella de Chile con Unión Morro o Estrella de Chile con Matadero era sacar chispa del agua, digamos. O sea, aquí fútbol charrúa ni 8 cuartos. O sea, un deporte muy duro, muy recio, ¿no? Y después convocamos a aproximadamente unas 50 personas de los más connotados del área del comercio, la industria, de los gremios, en fin, y se formó una directiva provisoria, ya como en septiembre del 78. Iquique, conjuntamente con Arica, es aceptado en el fútbol profesional en febrero del 79. Y toma la dirección un hombre que tenía mucha experiencia en el fútbol, que era don Ramón Estay, que fue su primer técnico. ¿Y Ramón Estay quién es? Un iquiqueño que jugó por Cabancha, que estuvo en el profesionalismo en el Audax italiano y fue un tipo que armó el equipo con puros tipos hambrientos, ellos mismos dicen. Acá en este balneario corríamos 12 vueltas casi todos los días, y era grato. Trabajábamos en el agua también, entrábamos, salíamos. Y él, recuerdo que repatrió a iquiqueños como Jaime Carreño, Omar Sobayot, a Juan de Dios Ponce Ferrari. La mayoría era de ese plantel del 78 y ahí llegamos como 4 o 5 personas. El año 79, el plantel de Deportes Iquique eran 25 jugadores. 18 eran iquiqueños. 7 eran de afuera. No más. 7. Bueno, los 2 primeros partidos estuve en banca y por una lesión, y ya del tercer partido entré y ya nunca más salí. ¡Jugó Sarabia! ¡Último gol! ¡Iquique 2! Y esa fue la base del equipo, el equipo iquiqueño que como primera gracia es subir a primera división. Eran futbolistas que jugaron con el club en segunda división, en 78, 79, subieron. Y eso es como la confirmación de historia de un equipo que representaba una ciudad ganadora. Trabajábamos mucho. Nosotros trabajábamos 3 veces en el día. Trabajábamos a las 7 de la mañana, trabajábamos a las 11, un trabajo físico-técnico, y en la tarde veníamos a práctica. Entonces, con alimentación, con todo, a lo mejor no había un buen sueldo, pero estaban las ganas, se trabajaba harto. Y jugaban, la verdad que mucho, casi sin remuneración, por el orgullo de jugar.
por su tierra. Y corrían por las calles centrales de acá de la ciudad y la gente veía cómo sus ídolos iban corriendo, el Pipí Carreño, Sarabia, Lucho Acao, Campónico, ¿no? Toda esa gente, Maluenda, la gente los miraba, ¿no? Entonces están integrados absolutamente en la época más. Eran de acá, ¿me entendí? Eran de acá. Acá el equipo que venía duraba medio tiempo. El segundo tiempo seguro que remontábamos Estaba fundido. el score. Y ahí fue que terminamos invictos, el primer año. Creo que perder 2 veces fue un empate acá en casa y 2 pérdidas afuera. Fue una campaña pero extraordinaria. Estábamos como bien identificados la gente, por eso que lo quería harto. Es un equipo que refleja totalmente el espíritu amateur. Ellos juegan por pasión, por garra, por amor a la camiseta y amor a su ciudad. Oscar Bravo, amigos televidentes, pone la tercera cifra para Deportes Iquique. Minuto 23 de este segundo tiempo. Oscar Bravo aumenta para Deportes Iquique. Entonces ya salimos campeón amateur el año 78 y el año 79 volvemos a salir campeones y subimos a primera división. Iquique en esta tarde memorable, en esta tarde de domingo 6 de enero de 1980, es campeón del torneo de ascenso del año 1979. Iquique está en el fútbol grande. Aquí hay emoción, hay alegría. Aquí casi todos nos volvimos locos con el club. Eran homenaje en todos los lados. No podían andar en la calle prácticamente los jugadores porque todos los querían abrazar. Se llenaba el estadio, el equipo que viniera. Entonces se hizo como una fiesta popular. Eran 13.000 personas las que entraron acá, 13.000 y tantos. Tiene que haber ido sus 15. Porque estaba la cancha, estaba la pista de atletismo y después había el velódromo. Y recién la galería. O sea, esta es la galería y la cancha está acá como a 30 metros, 20 metros. Entonces era grande, había un espacio, pero no había galería. Entonces la gente se sentaba en el suelo y colocaban sillas. Y era un público, era distinto, era un público familiar. La familia completa en el estadio, desde el abuelito hasta el más chico. Cuando venían los equipos grandes a jugar era muy temible, porque la gente también jugaba un rol importante en los partidos. Estamos ante una ciudad futbolizada que vive en función del milagro que produce Deportes Iquique. La pasión se vivía en cada rincón de la ciudad, y más aún en el clásico de toda la vida contra Arica. Y en el partido con Arica, la gente se venía en la noche anterior. Se venían a dormir acá para no perderse. Pero no estaban acá. Lugares. Ese fue el partido que... Claro. Fue el partido que vino más gente. Estamos solo a 3 minutos para iniciar la brega. Mucho nerviosismo, se aprecian los jugadores. Jugando acá en Iquique, Como les decía, Arica ganaba 1-0 y Iquique da vuelta el partido y le gana 2-1. Carreño. Arrias, atención, viene el tiro. Sepúlveda, gol. Gol de Iquique. Cuando yo le hago el segundo gol, que acá en el sector sur está toda la barra de Arica, cuando le hago el segundo gol, los ariqueños los queman en el estadio. Calculador, el gol de Rey, atención. ¡Gol de Iquique! ¡Gol de Iquique! Juan Ponce de Ferrari. Se estremece el estadio municipal. Minuto 21, amigos televidentes. Algo indescriptible. Algo indescriptible, amigos televidentes. Ha terminado el partido, amigos televidentes. Terminó el partido en este preciso instante. Deportes Iquique 2, Deportes Arica 1. Lo que ustedes pueden apreciar en este instante, la barra de Deportes Arica ha incendiado las graderías del sector norte del estadio municipal. Y a todo esto, bueno, la gente de acá reaccionó y se fueron encima de ellos. Los ariqueños tuvieron que saltar las panderetas del estadio y salir arrancando. A la final terminaron todos en la playa y metiéndose al agua.
Dimos vuelta a un partido cuando en una oportunidad Calera lo iba ganando 2-0 y vino Abel Alonso, Luis Santibáñez, el César Luis Menotti también, el técnico argentino. Técnico campeón del mundo. Llegamos al camarín, se le dijo a todos los jugadores, había gente increpando. Desde, mira, ¿qué te has imaginado? Tú naciste en esta tierra, no te pueden venir a faltar el respeto, no llegué a la casa si perdí. Y los tipos salían afuera, te digo, como leones. Ese partido lo dimos vuelta y lo ganamos 3-2, con el estadio repleto. Los comentarios de Menotti, de Santibáñez, eran de que a un equipo de esa naturaleza, de esa garra, de ese pundonor, de ese deseo de ganar partido, era muy difícil poder ganarle. Entonces, este primer deporte Iquique es producto de este Iquique que hemos narrado, que tiene su origen, digamos, de fin del siglo XIX, con jugadores clásicos iquiqueños, con jugadores que corren todo el partido, con jugadores que se entregan, digamos. Todos tienen un común denominador. Nosotros entramos con hambre de gol. Y aquí no nos ganaba nadie en Iquique, ¿no? Un noble equipo seguía emprendiendo desafíos y ahora tendrían la ocasión de enfrentar a los grandes de Santiago. Era la oportunidad de dar el gran golpe. Y después fuimos campeones al tiro de Pollagol. Ahí le ganamos a Higgins, lo fuimos a la semifinal en Santiago con la U, le ganamos a la U. Y tuve la suerte de cortar un centro como a los 70 minutos, corté un centro, jugué con Fidel inmediatamente de primera por el lado derecho y se lo llevó por la orilla a Esteban Arangui para enfrentar a Hugo Carvalho y levantarle el balón con mucha precisión. Y después en la final con Colo-Colo, que le ganamos 2-1 a Colo-Colo la final. En un esfuerzo realmente extraordinario, Canal 12 de la Universidad del Norte presente en las finales. En el Estadio Nacional, con lindos goles de Fidel Dávila y de Omar Arturo. Aquí en el Estadio Nacional, 30.000 personas presenciando este importante encuentro. La gran finalísima de la Copa Pollagol año 1980. Caselli para la entrega. Ahora es Sánchez. Iquique con toda la carga. Dávila, llega. Dávila, atención. Dávila, gol. Estaba lógico con el grupo de iquiqueño y vimos el costado, el segundo gol. Fabuloso. Gritando a todo pulmón ahí el triunfo. Ahí viene el centro. Dávila, deja su mayor, puede disparar. El 2-1 es expresión de este Iquique. Ese gol de Fidel Dávila. Fidel Dávila es el gran goleador, el gran referente, porque viene de un club de barrio aquí, que todo el mundo lo veía pichanguear, ¿te das cuenta? Toda la gente se volcó a las calles. Yo la verdad que era muy chico en esa época, pero tengo pequeños recuerdos de toda esa época gloriosa en la cual uno venía al estadio y obviamente era muy hincha todo acérrimo de Iquique. Llegamos a espalda tuya hasta el aeropuerto antiguo, que hoy es la avenida Héroe de Concepción. Llegamos acá, nos tomó un bus y desde acá para allá estaba lleno de gente hasta llegar hasta la Plaza Prat, hasta allá. Y los colegios gran parte de los colegios estaban en la avenida Baquedano. Y todos los directores dieron orden de salir cuando pasaba el bus, cuando venía la caravana, de taxista, el bus nosotros en el medio. Y iquiqueño que va, iquiqueño antiguo, recuerdo esa Copa del 80 con un cariño especialísimo. Que tenían por fin la posibilidad de ganarle a Colo-Colo acá en Iquique o a las Chile. Y en el fondo era ganarle al centralismo. Porque acá la lectura con el centralismo hay que leerla en función de eso.
Iquique salió el año 78 campeón del fútbol amateur. Al año siguiente salió campeón del fútbol de segunda división. Y al año siguiente salió campeón de la Polla Gol. Creo que es un récord. Y eso no lo tiene nadie, lo tenemos nosotros. En el torneo nacional de 1988, Deportes Iquique logra el tercer lugar. Dando muestras de su tradición triunfadora, se gana el derecho a disputar un cupo para la Copa Libertadores del año siguiente por primera vez. Erlich, Stay, Russo, Cantillana, Leonel Sánchez, Carlos Ramos, Merelo, Héctor Vega, el Caldillo, el Memo Carreño, Juan José Oré y Eduardo Díaz. Ese era el equipo de Iquique. Gran equipo. Merelo fue un tremendo jugador, no solo en la cancha, sino como persona. El JJ Oré, en ese tiempo también un peruano fantástico, Carlos Ramos. Había muchos jugadores que tenían mucho esto de poder entregarse con la comunidad. Llegaban a la cancha caminando, otros lo dejaban la polola, otros llegaban en bicicleta, otros llegaban corriendo. Nosotros les arrendábamos buses, no importa que lo hacíamos juntarse en un hotel que estaba a 3 cuadras del estadio, no importa, pero el estadio me llegaban en bus. Yo diría que era una de las mejores campañas, salvo la última con Fernando Vergara, que llegó a la Copa Libertadores de América. Iquique tuvo a 90 minutos de ir a la Copa Libertadores de América por primera vez. Pero vendrían tiempos inimaginables para Deportes Iquique, que pondrían a prueba el temple y el espíritu luchador de una ciudad. La gloria comenzaba a quedar atrás. Pero vendrían tiempos inimaginables para Deportes Iquique, que pondrían a prueba el temple y el espíritu luchador de una ciudad. La gloria comenzaba a quedar atrás. Nos mantuvimos varios años en primera. Hubo periodos, como digo, triste cuando Deportes Iquique se da al descenso, varias veces. Pero se hicieron planteles millonarios que el club no podía mantener. Que al segundo o tercer mes de formado ya no podían pagar el sueldo. Está el caso acá cuando Garcés, Peñete Garcés, director técnico, tiene una plantilla pero espectacularmente grande, y se van, pues, empieza el declive económico, te das cuenta. Y en esa época Iquique terminó jugando esa liguilla de promoción con Everton, con puros juveniles, que obviamente sacaron la cara porque perdieron 1-0 acá y perdieron 1-0 en Viña, y Everton había hecho un equipo muy fuerte para ascender a la primera división. Y no se lograron los objetivos, que era subir a primera división, sino que por el contrario, nos fuimos cada vez peor. Y eso terminó desembocando que el año 2002 se descendiera a la tercera división, y creo que ahí realmente tocamos fondo. No había plata para pagar los sueldos, los jugadores hacían rifas, hacían huelgas de hambre, que son situaciones que ojalá nunca se vuelvan a vivir. Mal dirigido. Definitivamente no hay vuelta que dar. Sufrimos harto, lloramos en el estadio, porque una cosa es descender a la primera vez o a la segunda división en ese momento, pero irse a tercera división, con lo que cuesta repuntar, con lo que cuesta subir, donde entran muchos equipos y sube uno, donde es prácticamente dramático lo que ocurre, sabíamos que nos iba a costar muchísimo. Entonces fueron tiempos muy difíciles del año 2003 hasta el año 2005, que costó mucho, que en un momento también esto lo iban a borrar de un pincelazo, porque la verdad que económicamente no daba para seguir manteniendo esto. Desapareció todo. Desaparecieron las divisiones inferiores, había una deuda horrible. Iban 300 personas, 500 personas al estadio. De hecho, ahí hubo hasta cambio de nombre. Después ya no era Deportes Iquique, era Municipal Iquique. Eso justamente para, en cierto modo, no arrastrar las deudas que habían también para atrás en ese momento. El mismo municipio tenía que poner plata para traer a los clubes a jugar, a desarrollar en el fondo la tercera división acá en el norte de Chile. La verdad que la tercera división llegaba hasta la cuarta región. Con muy pocos relatores deportivos, pocos periodistas, uno o dos relatores de tantas radios que habían locales que se transmitía el fútbol, que se alejaron por completo de Deportes Iquique.
Se había tocado fondo. Pero ahora el desafío era quizás más difícil que el asumido en 1979. Había que reinventarse e intentar hacer justicia con un pretérito que los hacía sentir orgullosos. Era una gran prueba de hidalguía para volver al sitial donde siempre estuvieron. Terminado un partido, llegaban unas cajas de yogur, leche, alimentos. Para cada jugador le mandaba a don César Rossi, porque él tenía un supermercado acá, y ahí partido por partido le daban una plata a cada jugador, que no era mucho. Y eran puros cabros de acá, cabros jóvenes, hasta 23 años, tercera división. Que hoy en día acá la gente los quiere mucho, porque ellos fueron los que sacaron el equipo arriba junto a la gente, a los fundadores de Municipal Iquique, que trataron de sanear esta deuda terrible que tenía el club. Me recuerdo esa final contra Osana. El 6 de enero de 2007, si no me equivoco. Lleno de Tierra Campeones, lleno. Yo aún en ese momento era hincha, no era dirigente. Nos pusimos allá en el sector bajo marcador porque la verdad que no cabía un alfiler. Con un par de amigos que veníamos a ver los partidos y obviamente fue emocionante, fue como volver a vivir ese ascenso a la segunda división. La verdad que la ciudad se volcó nuevamente a las calles, con las bocinas, con mucha alegría, mucha gente lloraba porque la verdad que nosotros pensamos que Deportes Iquique estaba muerto y la verdad que en ese momento creo que fueron los que le dieron vida otra vez al equipo de la ciudad. Subimos de tercera a segunda, de segunda a primera muy rápidamente. Recordando aquellos años 78, 79, 80, más o menos, pues pasaron cosas muy parecidas en cuanto a lo deportivo. Pasamos felizmente de ese fenómeno de Municipal Iquique, que es un fenómeno heroico, heroico hay que decirlo, o sea, los tipos jugaban con la nada, pero mantuvieron una tradición y ahí como que se trató de volver el Iquique de los 80, ¿no? Y se logró en muchos casos con ese Iquique potente, digamos, ¿no? El club se hace después una sociedad anónima. Llega primero Daniel Idarraza para ser presidente, que viene de Santiago. También llega Jorge Fistanich, que también es uno de los artífices de la transformación de este equipo en lo que es ahora un referente dentro de la zona norte del fútbol. El verdadero salto llega con la administración de César Rossi, que es el que se hace cargo de la deuda del club. Y la verdad que queda un paquete de acciones que no se habían comprado. Decidí arriesgarme, lo compré e ingresé a Deportes Iquique. Desde inicio del 2009 hasta la fecha. El año 2011-2012 se recupera el nombre. Así nació, ¿no? Nació como Deportes Iquique, ¿no? Entonces Municipal Iquique era como una situación de emergencia, heroica, épica, pero de emergencia. Entonces había que volver al nombre original y se optó por Deportes Iquique, que era lo que había que hacer. Ese trofeo que lo gana el 2010 Iquique y ese trofeo que gana el 2014 Iquique, que no es el campeonato nacional, que es la Copa Chile, que algunos pueden decir que es un campeonato que quizás no sea de la mayor valía, pero para la gente acá fue súper potente. Y volver a ser campeón, que hayamos sido campeones de segunda, es lo máximo. Hace tiempo que Iquique no gana un título y nos sentimos todos contentos con el triunfo. Mirando hacia atrás, eran poquitos los años que estábamos en tercera, que no teníamos nada. Que después del año 2009-2010 se logre clasificación 4 veces seguidas a Copas Internacionales, también es un hito que no lo hace cualquier equipo. Estar tan lejos de la capital y haber logrado esas cosas impensadas, tal vez para uno como hincha y como dirigente, creo que fueron un sueño cumplido en ese sentido. Una historia plagada de triunfos heroicos
es el mayor legado para una tierra que se emociona cuando se reconoce a sí misma. La épica Arturo Prat, la épica de 21 de diciembre de 1907, la épica del Tani, la épica de Godoy, los campeones del 80, de Raúl Choque, una cosa que nos pesa profundamente. Con sus 36, 37 años de vida, Iquique ha logrado cosas que otras instituciones no han podido lograr en casi 100 años de vida. Si el fútbol chileno tuviera la idiosincrasia del iquiqueño para enfrentar los temas deportivos, serían fácilmente campeones en cualquier lado. Estamos hablando de un orgullo, estamos hablando de una identidad de larga data, digamos, y que a veces se nos escabulle, ¿no? Pero a la hora de los cubos, digamos, acá, todos somos iquiqueños, todos cerramos fila en torno a Iquique. Ahora, el mayor desafío es hacer justicia con esa historia. Si por ahí hay un refrán que dice, ser chileno es un orgullo, pero ser iquiqueño es un privilegio.